Buenos días, Pedro. Buenos días, compañeros. Nuestro grupo va a hablar sobre varias temáticas que se enfocan en los derechos humanos. Nuestro grupo está conformado por María Fernanda Granda, Rafaela Romo, Ana Paula Cando y mi persona, Sara Fuentes. A continuación, les vamos a presentar los temas que se van a hablar el día de hoy. En primer lugar, mi persona, yo voy a hablar acerca de los men camps y las mujeres indígenas. Después, Rafaela Romo va a hablar sobre los derechos humanos en Occidente. Ana Paula Cando va a hablar acerca de la securitización de la migración. Y finalmente, María Fernanda va a hablar acerca de los derechos humanos y el extractivismo. Vamos a proceder con mi presentación. El tema de mi investigación se titula Espacios de Indeterminación, las literaturas del sur global, sobre los campos mineros y los delitos de violencia sexual en mujeres indígenas en América. Quiero empezar con una de las frases que inspiró esta investigación, la cual fue escrita por Mercedes Condori. Y esta frase lee: a mí no me duele la patria porque no la tengo. Yo crecí en sus márgenes, la patria nunca me nombró. A mí me duele la herida de lo injusto, la vida que se negocia por progreso, la confirmación del patrón de poder en el que mi voz siempre tiene que gritar más alto para ser escuchada. Bueno, quiero iniciar dándoles un contexto acerca del extractivismo en Latinoamérica. Según la CEPAL, la cifra de metales extraídos en el año 2017 fue 6 veces mayor a la cantidad registrada en el año de 1970. Por lo tanto, podemos observar y también evidenciar que ha existido un crecimiento en el extractivismo en la región. Y cabe recalcar también que los fondos que se recolectan a partir del extractivismo eh, van hacia obras y a esta promesa de un progreso económico en base a agendas neoliberales. Los proyectos generalmente han servido para beneficiar a zonas urbanas y también ser parte de los ingresos capitales de un país. Sin embargo, existe un escenario preocupante para las comunidades indígenas, las cuales han sido históricamente excluidas, en las cuales el extractivismo ha traído consigo problemas sociales, tales como la violencia sexual hacia mujeres indígenas. Es necesario recordar que los campamentos mineros eh, son espacios los cuales están ocupados mayoritariamente por hombres que vienen a trabajar por un periodo de tiempo eh, y este escenario ha creado mucha incertidumbre en las comunidades de mujeres indígenas. Y existe un contexto donde hay un ambiente de preocupación por la trata de mujeres, la apertura de bares y el incremento de prostíbulos. Y generalmente los territorios indígenas son cercanos a los espacios de extractivismo. Por lo tanto, existe una conexión de los territorios indígenas, las mujeres indígenas y la industria. Esto me llevó a la pregunta de que existen vacíos en la literatura del sur en el tema de vulneración femenina debido a los campos de extracción minera. Y bueno, a partir de mi investigación, mi tesis fue que sí existe un retraso en la literatura del sur global con respecto a los delitos sexuales que sufren las mujeres indígenas como resultado de los campos de explotación minera. Mi tesis se basa en dos argumentos principales. El primero es que existe un escaso monitoreo independiente de la situación y en segundo lugar que existe una baja prioridad de este tema dentro de los efectos negativos de la minería.
Y bueno, quiero iniciar con mi primer argumento, el cual es la falta de mi monitoreo. Eh, y dentro de mi investigación, hubieron varios autores que hablan específicamente acerca de este tema. Sin embargo, se observa que los reportes escritos por estos autores no tienen continuidad o muchas veces no existen un campo amplio en la literatura el cual se enfoque en estos temas. Tenemos autores como Barón, Bermúdez, Rodríguez y Roa, la Amnistía Internacional, Chicaesa, García Torres, Hurtado Pérez y Vázquez. De todos estos autores, realicé un pequeño análisis en el cual determino si han existido actualizaciones, datos acerca de las denuncias, si es que estos artículos mencionan tribunales internacionales. Y llegué a la conclusión de que varios de estos carecen de actualizaciones, carecen de datos cuantitativos que nos permitan observar esta realidad de una manera holística. Además, estos artículos no mencionan los casos que han llegado a tribunales internacionales recientemente, como tenemos al caso del Lote 8 en Guatemala. Entonces, estas actualizaciones no han sido evidentes en la literatura de estos escritores, que si bien es cierto, hablan desde una perspectiva de teoría crítica, sin embargo, es necesario que exista también estas características que alimentan el espacio de diálogo. En segundo lugar, existe una falta de prioridad del estudio de estos temas. En esta tabla podemos observar una pequeña base de datos en la cual analicé 30 artículos en Google Scholar poniendo efectos negativos de la minería. Y estos artículos están ordenados por la relevancia de cuántas veces han sido citadas. Y algo interesante que noté es que los aspectos negativos ambientales son los que más priman. Si bien es cierto, existía uno de los artículos, el cual sí hablaba acerca de la violencia que existen hacia las mujeres indígenas, pero el resto se enfocaba únicamente en los impactos ambientales, en los impactos económicos, y no se focalizaba tampoco en cuanto a los campos mineros de hombres. Por lo tanto, esta tabla evidencia que existe una mayor prioridad, se da una mayor prioridad a estudiar los efectos negativos que existe hacia el medio ambiente. Sin embargo, no se toma en cuenta que también el cuerpo de las personas que habitan en estos territorios también sufren a consecuencia de estos campos mineros. Como ha sido mencionado anteriormente, existen casos de trata de mujeres, también este incremento de prostíbulos, donde varios autores que se mencionó anteriormente muestran gran preocupación. Sin embargo, esta tabla muestra otra realidad. Y bueno, a pesar de todos estos argumentos, muchos dirían que esta problemática ya ha sido abordada. Por ejemplo, en el informe publicado en el 2016 por la CIDH, el cual analiza el caso peruano, o también el informe de la Amnistía Internacional publicado en el año 2019. También se diría que ya existen colectivos y teorías críticas que están hablando específicamente de este tema. Sin embargo, a pesar de que existe todo este espacio en el que se está empezando a hablar, existen varias limitaciones. Justamente el suponer que esta temática ya ha sido abordada y que no se necesitan gastar más recursos es un ejemplo de violencia epistémica, la cual es definida por Tirado como una forma de invisibilización hacia el derecho de las comunidades históricamente excluidas de ser representadas en espacios de saberes. Pese a que existen los informes previamente mencionados,
Estos requieren de más tiempo para para que se tomen acciones. Por ejemplo, en el informe de la CIDH se recomienda que se cree una base de datos. Sin embargo, los estados no han dado respuesta ante esto. Por otro lado, también observamos que dentro de la literatura, dentro de esta base de datos, la situación de las mujeres indígenas no ha sido una prioridad para la región y tampoco para la literatura de la región. Por ende, es necesario y fundamental que para que esto sea visibilizado, se continúe investigando, se continúe creando conocimiento a partir de estas experiencias que son muy violentas y traumáticas. Y bueno, para concluir, eh, es necesario recordar que ha existido un escaso enfoque y también monitoreo respecto al tema. La realidad no está siendo documentada y es necesario que este tema sea estudiado, ya que en el Ecuador sería fundamental para eh, proponer soluciones en las cuales se incluya a estas comunidades que han sido históricamente excluidas. Es necesario conocer el impacto de los proyectos que entre comillas son catalogados como de desarrollo, pero que en realidad muchas veces eh, causan escenarios de explotación para las mujeres indígenas. A continuación, Rafaela va a continuar, pero estas son las referencias de mi trabajo de investigación. Muchas gracias. Buenos días con todos. Mi nombre es Rafaela Romo y continuando con la temática de derechos humanos, yo les voy a presentar en breves rasgos sobre los derechos humanos y su presencia en Occidente y el debate que ha existido entre el universalismo y el relativismo para determinar su naturaleza. Como ustedes saben, el régimen de derechos humanos se estableció a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto se dio tras una primera mitad del siglo XX marcada por dos guerras mundiales, que finalmente desembocarían en lo que es considerado como un consenso internacional sobre los valores y principios establecidos en este documento. Uno de estos principios es la cualidad universal que se les otorgó a los derechos humanos. Esto sería posteriormente cuestionado por el creciente apoyo a la postura relativista, que sugiere que no es posible pretender una comprensión universalista de los derechos humanos fuera de la historia y de la cultura. Es así que surge el debate entre estas dos corrientes de pensamiento, con el universalismo que asevera que existe una comprensión común del contenido de los derechos humanos y el relativismo cultural, que sostiene que los derechos humanos son culturalmente dependientes y que hay diferentes maneras de interpretar este régimen. En paralelo con este debate, tras el establecimiento de este régimen, diversas voces críticas comenzaron a cuestionarse si la supuesta cualidad universal de los derechos humanos podía actuar como una forma de imperialismo cultural, sirviendo a expandir el patrimonio ideológico de las naciones occidentales, es decir, respondiendo solo a los intereses, los valores y las identidades de Occidente. Esta crítica, entre otras fuentes, encontró su justificación en el hecho de que la Declaración Universal fue influenciada por dos documentos considerados de Occidente: la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de 1776. A pesar de la validez de tanto el debate como de esta crítica, el problema de su permanencia es que gran parte de los esfuerzos académicos en relación a los derechos humanos continúan enfocándose en dar una respuesta a estas cuestiones, dejando de lado u otorgándole menor énfasis al desarrollo de nuevas formas para mejorar este limitado régimen, contribuyendo a que continúen existiendo espacios para la violación de derechos humanos. Aquí les pongo una frase de Michael Coulthard, quien hace referencia a este problema, que lee así: como estudiosos, nos hemos preocupado demasiado de que los derechos humanos puedan ser relativos y nos hemos esforzado demasiado para demostrar que son universales. Es en este sentido que, con el afán de aclarar estas cuestiones, para que en el futuro exista mayor desarrollo académico sobre nuevas formas de abogar por los derechos humanos, que este ensayo se hace la siguiente pregunta de investigación.
¿podemos decir que los derechos humanos son universales y responden a un sesgo occidental? La respuesta es no, pues se plantea que, incluso en Occidente, donde se asume que prima la universalidad, el régimen de derechos humanos ha sido relativo en la práctica. Esto se comprobará a través de dos argumentos. El primero es que el contexto histórico ha influenciado la manera en la que las naciones occidentales interpretan los derechos humanos. Y el segundo explica que las dinámicas y presiones nacionales y políticas moldean la manera en la que las naciones occidentales evalúan los derechos humanos. Entonces, en lo que se refiere al primer argumento, apoyados en Andrew Hurt, quien explica que las sociedades individuales desarrollan concepciones particulares de lo que constituye una vida digna, observamos dos casos claros de la influencia histórica sobre el derecho a la libertad de expresión en Occidente. No obstante, es importante aclarar que estos no son los únicos casos que existen, ni este es el único derecho que se ve sujeto a su contexto histórico. Nuestro primer caso es el caso de Alemania, que después de vivir las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y el genocidio de millones de judíos, gitanos y otros grupos étnicos, decidió adoptar políticas muy estrictas hacia el discurso ofensivo, racista o de odio. En Alemania, una declaración dirigida y realizada con la intención de difamar o dañar a una persona queda fuera de la protección del derecho de la libertad de expresión. Por lo que acciones como incitar odio, negar el holocausto y usar frases o palabras asociadas con el nazismo están prohibidas. Asimismo, el artículo 5 de la Constitución de la República Federal Alemana, que trata sobre la libertad de expresión y otros derechos de comunicación, especifica que derechos como la libertad de expresión encontrarán sus límites en las disposiciones generales de la ley, en las disposiciones sobre la protección de los jóvenes y en el derecho al honor. El derecho al honor es un derecho incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que protege la dignidad de un individuo y su derecho a no ser difamado. En contraste, Estados Unidos, a diferencia de Alemania, mantiene diversas reservas al momento de limitar un derecho como la libertad de expresión, el cual está protegido por la primera enmienda a la Constitución americana. A tal punto son estas reservas que en el caso Chaplinsky versus Estados Unidos de 1942, la Corte Suprema decretó que el lenguaje ofensivo y de odio no violaba la primera enmienda y por lo tanto estaba protegido bajo el derecho de la libertad de expresión. Este enfoque se puede remontar a la importancia histórica que se le dio a la primera enmienda como un pilar de la sociedad y del gobierno democrático de los Estados Unidos. Y también a la predilección de los padres fundadores, como George Washington, que tuvieron principios como la libre expresión. Entonces, como visto a través de los casos de Estados Unidos y Alemania, las naciones occidentales difieren significativamente en su manera de interpretar los derechos humanos debido a su experiencia histórica particular. Ahora, otro factor importante para la evaluación que las naciones occidentales hacen de los derechos humanos son las dinámicas y presiones políticas y nacionales a las que están sujetas. Por lo que el segundo argumento es, las dinámicas y presiones nacionales moldean la manera en la que las naciones occidentales evalúan los derechos humanos. Esto se evidencia también en el caso de Estados Unidos, donde después de los eventos del 9/11, las presiones políticas que surgieron en su momento hicieron que el presidente George Bush declarara la guerra al terrorismo internacional, lo que fue conocido como The War on Terror. Para que esta guerra entrara en vigor, los Estados Unidos adoptaron una nueva estrategia de guerra, que incluía secuestrar a sospechosos y mantenerlos en prisiones especiales y sitios de inteligencia y usar técnicas de interrogación que iban desde forzar a los sospechosos a estar desnudos y de pie por largos periodos de tiempo hasta la inmersión de la cabeza del sospechoso en agua. Durante este tiempo, es un hecho que el derecho a la vida y a no sufrir torturas o tratos inhumanos fueron subyugados a otros intereses en los Estados Unidos. De manera similar, en Francia, el concepto de secularismo o laïcité fue replanteado cuando en 1989 3 estudiantes fueron excluidas de una escuela pública en París por llevar el velo islámico. Esto dio lugar a un debate político que muchos argumentarían dura hasta el día de hoy. Sin embargo, el camino oficial que se tomó por parte del gobierno francés fue apoyar la exclusión de estas estudiantes. Consecuentemente, se establecieron las leyes de 2004 y 2010. La ley de 2004 prohíbe el uso de símbolos religiosos en las escuelas, y la ley de 2010 prohíbe el uso de prendas religiosas que cubran el rostro, como el velo islámico, en espacios públicos como restaurantes, la playa o el cine.
En relación a esto, muchos actores internacionales, entre ellos el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, condenaron estas prohibiciones en base a que representan una violación al derecho de la libertad de religión y a la libertad de culto. Pero Francia continúa defendiendo que estas leyes son una forma de proteger la neutralidad religiosa de la esfera pública. Es así que, con estos dos ejemplos, vemos claramente que la manera en la que las naciones occidentales evalúan los derechos humanos depende en gran medida de las dinámicas y presiones nacionales que estén atravesando. Así llegamos a nuestro contraargumento. A pesar de esta clara falta de universalidad en la interpretación de derechos humanos en Occidente, muchos autores sugieren que un consenso superpuesto sobre la interpretación del régimen de los derechos humanos puede llegar a darse gracias a la creciente interdependencia de nuestras sociedades. Para ellos, la mayor cercanía e interconexión de nuestras sociedades, debido a la interdependencia, pueden generar un escenario en el que los derechos humanos creen formas modernas de identidades religiosas y culturales en las que se reconcilie la lealtad a la tradición con las exigencias normativas de la modernidad. Para ellos, esto sería posible porque los derechos humanos ya representan una convergencia de valores humanos interculturales en un mundo donde ciertos conocimientos, visiones del mundo y valores ya son compartidos entre nuestras sociedades. Sin embargo, como se ha visto en los casos de las naciones occidentales presentados anteriormente, el aumento de la interdependencia no ha sido un sinónimo de acuerdo sobre los derechos humanos. Además, los derechos humanos difieren enormemente en cuanto a su interpretación y aplicación, incluso dentro de bloques económicos y políticos muy integrados como la Unión Europea, cuyos miembros siguen estando en desacuerdo sobre diferentes aspectos, siendo el tema más reciente las cuotas obligatorias de migrantes que vienen desde el Medio Oriente. Es así que indudablemente estos desacuerdos y diferencias de interpretación son muy difíciles de reconciliar, sobre todo con un tema tan complejo como lo son los derechos humanos. Finalmente llegamos a las conclusiones de este ensayo. En primer lugar, se concluye que los derechos humanos, como observado con las naciones occidentales, no tienen una naturaleza universal ni responden a construcciones occidentales necesariamente. En Occidente predomina la relatividad cultural, donde el contexto histórico y las presiones y dinámicas nacionales tienen un rol determinante en la manera en la que se responde a los derechos humanos. Una futura convergencia sobre la evaluación de los derechos humanos gracias a la interdependencia es improbable, debido a la permanencia de la falta de acuerdo a pesar de esta interdependencia. Finalmente, habiendo respondido a nuestra pregunta central, este ensayo espera que en un futuro se preste mayor atención teórica a nuevas formas de aminorar las limitaciones de este régimen. Les agradezco muchísimo por su atención y a continuación sigue la presentación de Ana Paula. Buenos días, mi nombre es Ana Paula Cando Ruiz y hoy les voy a presentar mi tema de investigación, una nueva mirada de la migración desde Estados Unidos hacia México. Primero, considero que la migración sigue siendo un tema de debate controversial en las relaciones internacionales y aquí me fijo en que México es un país de tránsito y Estados Unidos como país receptor de los flujos migratorios son dos países que implementan medidas de control alrededor del tema de la migración y surge la pregunta de investigación. ¿Cuáles son las consecuencias de securitizar el tema de la migración desde Estados Unidos para México? Para responder esta pregunta he planteado la siguiente tesis. La securitización del tema de la migración en Estados Unidos crea un reforzamiento de las políticas de control y cambia sustancialmente las prácticas migratorias en México. Para entender un poco por qué he planteado esta tesis, es importante mostrarles un poco del contexto y por qué es importante también hablar sobre esta problemática. A partir de la década de 1990, Estados Unidos implementa estrategias y acciones de control más focalizados a detener el tema de la migración. Diferentes estrategias como el mayor número de agentes en frontera o la construcción de 86.5 millas de barda para delimitar la frontera con México, aumento de la tecnología, son algunos de los casos que implementaba Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa a partir del ataque del 11 de septiembre del 2001? Las dinámicas de control migratorio, más que cambiar, se intensifican bajo un paradigma de seguridad nacional, es decir, bajo un paradigma de ver como amenaza o criminalizar el tema de la migración.
lo que lleva a Estados Unidos a buscar externalizar sus fronteras imponiendo sanciones a países de tránsito que no controlen mayormente el flujo de migrantes que buscan como destino final establecerse en Estados Unidos. Este es el caso de su país vecino, México. Entonces, como primer argumento, planteo que México refuerza sus políticas públicas de control migratorio bajo un paradigma de seguridad nacional impulsado por Estados Unidos a partir de los sucesos terroristas del 9/11. Entonces, como evidencia, en los años 80 y 90, México no tenía mayores prácticas de control migratorio en México. Es incluso que en los 90 recién se crea el Instituto Nacional de Migración y era una institución desconcentrada del gobierno federal, por lo tanto no tenía mucha influencia dentro del ámbito del gobierno. Pero ¿qué sucede? A partir del sexenio de Vicente Fox Quesada, es decir, del año 2000 hasta el 2006, se empiezan a cambiar las prácticas y políticas públicas de control migratorio. Por ejemplo, surge el Plan Sur, específicamente para el control migratorio en el territorio mexicano. Este plan permite que haya un aumento del número de estaciones migratorias, que pasaron a ser de 25 a 52, y no solo establecidas en frontera sur, es decir, México-Guatemala, como era habitual. También se despliegan alrededor de todo el corredor migratorio hasta la frontera con Estados Unidos. Además, en este periodo presidencial se produce un enorme despliegue de establecimientos de estaciones migratorias o estancias provisionales para alojar a los migrantes en situación irregular. Y un hecho importante es que en el 2005 el INM pasa a ser incluido como parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública, incluyéndose como instancia de seguridad nacional al tema de la migración, hechos que no eran considerados anteriormente a los sucesos del 9/11. Todos estos hechos muestran que sí ha habido un reforzamiento de las políticas y prácticas de control migratorio en México post 9/11 y posicionando al tema de la migración como tema de seguridad, como vemos en los hechos presentados. Un segundo argumento es que un mayor control fronterizo en Estados Unidos altera las dinámicas migratorias en México. ¿Cómo surge esto? En el discurso post-9/11 presentado por Estados Unidos, se mostraba a un país con poco control sobre la migración, a pesar de que los terroristas que influyeron en este hecho entraron legalmente al país. Mucho del discurso marcaba una debilidad en la migración tanto terrestre como aérea. Y con el fin de mejorar esta imagen, Estados Unidos incrementa las fuerzas de control en las zonas urbanas de la frontera, mostrando un mayor orden y control en los pasos legales. ¿Pero qué consecuencias tiene esto? Es que se desvían y se aíslan a los flujos ilegales en las zonas rurales y aisladas de la zona fronteriza, como es el desvío hacia la desértica frontera de Sonora, Arizona, cambiando de este modo la dinámica del corredor migratorio, haciéndolo más peligroso y costoso el cruce de la frontera de manera ilegal. Y también sucede es que como respuesta a este reforzamiento en políticas y prácticas de control migratorio nacen las caravanas, luchas migrantes frente a abusos de poder y el ejercicio consciente de los estados que atentan contra la seguridad personal, al crear espacios físicos de cruce de frontera con pocas posibilidades de supervivencia. Entonces, ¿qué ocurre? A partir del 2011, masivos grupos de personas desde Centroamérica vía México se encaminan hacia los puntos de control fronterizo legales con el fin de cruzarlos de manera ilegal, algunos logrando este objetivo. Esto como una muestra de insurrección y rebeldía, reclamando un paro a las violaciones de irrespeto que sufren quienes migran. De este modo vemos cómo las prácticas migratorias en fronteras son alteradas y se rediseñan para enfrentar los cambios en política generados por un discurso que muestra la migración como un tema de seguridad nacional y como una amenaza para el territorio. Como contraargumento, Treviño presenta una crítica al tema de la securitización alrededor del tema de la migración, ya que según él las políticas de control migratorio en la actualidad en México son readaptaciones a políticas ya existentes, no son creadas alrededor del tema de la securitización, y presenta como evidencia que muchas de las políticas públicas en el 2001, implementadas en 2001, ya existían en México incluso desde 1930, como por ejemplo el retener a cualquier ciudadano para solicitar un documento de verificación y apresarlo de encontrarse en situación ilegal dentro del país.
entre otros, pero también recalca que el tema de la securitización es un tema de discurso, creado para entender cómo estas prácticas de control migratorio que limitan y abusan de los derechos humanos pueden llegar a ser justificadas, pues la migración se ve como un tema de amenaza a la seguridad nacional y recalca que este discurso no ha sido mencionado por ningún gobierno mexicano. Por lo tanto, no se debería tomar en cuenta el tema de la securitización en la migración en México. Sin embargo, con respecto a esta crítica, considero que es importante rescatar que las políticas migratorias implementadas en México post 9/11 sí ya eran políticas existentes, pero no se puede negar que ha existido una intensificación de las prácticas y un reforzamiento en políticas de control migratorio en México. Incluso, aunque el discurso no haya adoptado el tema de la securitización, podemos ver que la práctica sí lo hizo. Y como conclusión, establezco que Estados Unidos a lo largo de su historia ha buscado reforzar el tema de la migración y es a partir de los atentados del 9/11 que externaliza sus políticas de control migratorio a través de su estrategia de securitización, provocando un reforzamiento de las políticas y un cambio sustancial en las prácticas de control migratorio en México. Este hecho es muy importante ya que México como país de tránsito migratorio, al endurecer sus políticas y prácticas, también crea una respuesta por las personas afectadas, en este caso los migrantes, por lo que nacen las luchas como caravanas y cambian las dinámicas migratorias como el espacio físico de los corredores migratorios. Para finalizar, considero que la securitización alrededor del tema de la migración va a seguir afectando el reforzamiento en políticas migratorias, ya que se trata a los migrantes como amenazas a la seguridad y se los criminaliza. Una investigación, en cambio, de políticas más enfocada en mejorar las condiciones de este tránsito antes de verlo como amenaza es urgente. Muchas gracias.